Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a ver otro concepto bien relacionado con lo que es la herencia, ¿ok? Y es otro concepto que nos es súper útil para reutilizar código. Ya vimos ya la herencia, para qué nos era útil, ¿no? Cuando tenemos una clase, tenemos varias clases que comparten código, nosotros podemos crear una superclase que tenga todo este código que comparten y luego heredar de esa superclase y no tener que escribir el mismo código en cada una de las subclases, ¿no? Básicamente para eso es la herencia. Además que otra cosa es que nos aporta una estructura más cercana al mundo real, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros tenemos objetos que son de cierto tipo y ese cierto tipo tiene ciertas características y el objeto en específico tiene esas mismas y otras más. Entonces, una manera de llevar esta estructura que aparece mucho en la vida real a la programación es a través de la herencia. ¿Ok? Por ejemplo, en la vida real hay muchos casos de que, por ejemplo, un árbol, el concepto árbol es un concepto que se cumple para todos los árboles, ¿ya? Pero después hay muchos tipos de árboles donde cada árbol tiene sus propias características. O cada tipo de árbol tiene sus propias características. ¿Ok? Y entonces, eso pasa en la vida en muchas cosas. Por ejemplo, podemos decir que hay inmuebles. Inmuebles y hay muchos tipos de inmuebles. Hay departamentos, hay casas, hay parcelas, hay, no sé, estudios, muchas cosas. Y entonces por eso, el concepto inmueble, ¿qué tiene que cumplir algo para que sea un inmueble? Bueno, tiene que tener una dirección, tiene que tener una cantidad de metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que sea un departamento, ¿qué características tiene que cumplir? Bueno, que esté en un edificio, etcétera, que sea una casa, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, que sea independiente. ¿Se entiende? Es como que yo tengo un concepto que es general y engloba a muchas cosas y luego cada una de esas cosas entran dentro de conceptos más chicos que se diferencian entre sí, pero que todos responden al concepto general. ¿Ok? Entonces, eso que aparece mucho en la vida real lo podemos llevar a la programación a través de la herencia. ¿Ok? En la clase de hoy básicamente vamos a dar algo que viene de la mano de la herencia, que se llama polimorfismo. Y vamos a ver qué cosa es el polimorfismo. ¿Ok? Bueno, un ejercicio de herencia más que nada que pueden hacer para repasar, para entrenar esto que vimos de la herencia, es tomar el ejercicio de punto y implementar, es decir, ya estas clases las vimos, punto y punto 3D, hablamos de ella en la clase pasada, pero a esto ahora agregarle un método que se llama distancia, ¿ok? Entonces fíjense que punto tiene un método que se llama distancia que recibe dos coordenadas, una X y una y devuelve la distancia entre el punto actual y el otro. ¿Ok? Recuerden que este punto actual tiene una X y una y yo le paso otra X y otra Y aquí a distancia. Entonces distancia tiene que devolverme cuál es la distancia euclidiana entre el punto actual, entre mi instancia actual y el punto que está definido por las coordenadas que me pasan por parámetro. ¿Ok? Y el segundo método es lo mismo, pero en vez de pasar las coordenadas yo paso un punto generalmente. ¿Ya? Entonces tengo el punto actual y tengo un punto que paso por parámetro. Es lo mismo, lo que con dos tipos de argumentos diferentes. Y acá en punto 3D, bueno, tengo una distancia que recibe tres coordenadas en lugar de dos, porque esto es un punto 3D, y otra distancia que recibe un punto de 3D y haya la distancia. Ahora, acá tengo otro método que se llama distancia, que es, fíjense que es igual que este porque recibe dos coordenadas y quizás yo quiero que se comporte de manera diferente. ¿De qué forma? Si yo paso solamente dos coordenadas, voy a considerar que ese punto tiene la misma z de mi punto actual. ¿Ok? Es decir, la coordenada z es la misma de mi punto actual. Entonces yo lo único que quiero hacer es calcular la distancia de ese punto que me están pasando, pero con respecto a x y y. ¿Ok? X, y. Entonces esto es un buen ejercicio de herencia que lo pueden hacer para profundizar en el entendimiento, para que vean un tema de cuando llamo a distancia, desde punto, ¿puedo llamar a una distancia que tenga 3 enteros o no? Desde punto 3D puedo llamar a una distancia que reciba 2 enteros o no. Y si la puedo llamar, ¿qué distancia se va a llamar? ¿Esta que está definida aquí o esta que está definida acá arriba? Y puedo llamar a una distancia que reciba un punto 2D. ¿Ok? Y si puedo desde 3D llamar una distancia que recibe un punto 2D,
Entonces, ¿qué distancia me va a dar? Con respecto a Z, con respecto a X, con respecto a Y. Esas son cosas que se pueden plantear, implementar esto y ir cambiando código para probar cómo va comportándose todo el tema este de la herencia y jugar un poco con eso. ¿Ok? Yo siempre he dicho que para aprender programación la mejor manera es programando. ¿Ok? Metiendo las manos y probando y cambiándole un valor a una variable. Ya, ¿y qué pasa si yo cambio esta línea? ¿Funciona o no funciona? Hay un mantra de un profe que se dedica al tema de deep learning y esas cosas, que él siempre dice, si tú quieres saber si algo funciona o no, pruébalo, ¿entiendes? No estés buscando en un libro, oye, esto funciona, compilará esto otro, compilará lo otro. No, a ver, si la duda es algo teórica y algo así, pero si es una duda práctica, algo en programación que yo puedo desarrollar y probar, y tengo mi duda con respecto a eso, bueno, lo que tienen que hacer simplemente es programarlo y probarlo, a ver qué tal se comporta. Es la mejor manera de sacarnos las dudas. Aparte, cuando lo hacemos de esta manera, igual es como que nuestra mente lo digiere de una manera diferente. ¿Ok? Si yo les cuento algo y les digo, ya, esto funciona así, quizás algunos de ustedes lo van a retener y se les va a olvidar después, quizás otros lo van a retener y no se les va a olvidar, quizás otros ni siquiera lo van a retener, pero yo creo que si programan y lo prueban y ustedes dicen, ah, ok, mira, sí, esto funciona así, yo creo que de esa manera muchos más la van a retener y se van a acordar de esa cosa. Somos como los seres humanos por lo general, somos mucho más receptivos con las cosas prácticas. Entonces, eso. Si tienen problemas con programación, programen harto. Entonces, polimorfismo. ¿A qué nos referimos con polimorfismo? Bueno, antes de ver qué cosa es el polimorfismo específicamente, tenemos que hablar de cómo funciona el lenguaje Java, ¿ya? Cuando yo llamo al método en una instancia. ¿Ok? ¿A qué me refiero a llamar un método con una instancia? Es que yo creo una instancia de punto, es decir, punto p igual a new punto, y después decir p punto distancia. ¿Ok? P punto distancia. Ahí yo estoy llamando a este método interno de esa clase, para la instancia P. ¿Ok? Entonces, hay que hablar un poquitito de qué pasa cuando sucede eso. Bueno, cuando se aplica un método a un objeto, es decir, cuando yo digo P punto distancia, el tipo del objeto se comprueba. Es decir, lo que dice Java es, ok, tú quieres decirme P punto distancia, pero la variable P, ¿de qué tipo es? Y entonces Java, cuando va compilando toda la solución, va viendo qué variables tiene declarada. Y dice, ok, P es una variable que declararon anteriormente y me dijeron que era de tipo punto. Por lo tanto, como P es de tipo punto, lo que voy a hacer es ver si la variable, si la clase punto tiene el método distancia. Eso es lo primero que hace Java durante la compilación, antes de que se ejecute nada. No sé si ustedes saben que el lenguaje Java tiene dos pasos, ¿no? El primer paso es compilar, que lo que hace es toma todo el código que usted escribió, todas las líneas de texto estas, y las convierte a otro lenguaje que se llama bytecode. ¿Ok? Bytecode, de código en byte, una cosa así. Entonces, bytecode es como un lenguaje intermedio, que no es el lenguaje máquina, pero es el lenguaje que entiende la máquina virtual de Java. Entonces es como la compilación. Y la compilación genera un archivo que es un punto jar, J-A-R. ¿Ok? Entonces ese punto jar después es el que ustedes ejecutan. Bueno, en realidad cuando ustedes tienen un IDE y le dan play a la ejecución de eso, es como que todo el proceso se hace de una. Se hace de una, ¿cierto? Pero cuando ustedes van a entregar un software, lo que se hace generalmente es que se compila y después ese ejecutable ustedes lo pueden ir ejecutando y probarlo. Y se entregue el ejecutable para que los usuarios lo ejecuten. Valga la redundancia. Entonces, el proceso de compilación y ejecución son dos procesos diferentes. A pesar de que cuando nosotros le damos play al botoncito, ocurren las dos cosas a la misma vez. Porque el objetivo de un IDE es probar el código que estoy ejecutando. Por lo tanto, es por eso que hace estos dos procesos juntos. Entonces, lo primero que hace Java es que ve si ese método, si yo digo p.distancia, ve si distancia, el método distancia con los parámetros que yo le estoy pasando,
es un método válido dentro de la clase punto. ¿Ok? Si no es un método válido, me pone una rayita roja abajo y me dice, oye, la clase punto no tiene ese método. Mira a ver qué estás haciendo porque hay algo ahí que te está fallando. ¿Ok? En tiempo de compilación. Y eso es antes de que yo le dé a play ni nada. Él en tiempo de compilación me pone la rayita abajo. Entonces hay dos tipos de errores. Están los errores en tiempo de compilación, que es cuando yo escribo algo mal en la sintaxis, que por ejemplo en vez de poner for pongo tor. ¿Ya? Entonces él me dice, oye, tor no es una variable definida dentro del lenguaje Java, ahí se está esperando tal cosa, pero yo no tengo que ejecutar para que él me diga ese error. ¿Ok? O que yo tengo una función que devuelve un entero y yo estoy devolviendo un string. Me va a decir, oye, estás devolviendo un string, me estás diciendo que esta función devuelve un entero, ahí hay un error de compilación. ¿Por qué? Porque no tengo que ejecutar el código para... Java no tiene que ejecutar el código para saber que eso está mal. Simplemente sabe que en la sintaxis hay algo que no funciona. Entonces, cuando ustedes ponen el nombre de una instancia, punto, un método, él en tiempo de compilación verifica de que ese método pertenece a esa clase. Si el método no pertenece a esa clase, simplemente ni siquiera los deja ejecutar el código. ¿Por qué? Porque está teniendo un error en tiempo de compilación. Ya, esa es la primera parte. Luego, durante la ejecución, es decir, si esa variable, el tipo de esa variable, tiene ese método, él deja compilar sin problema. Ahora, lo que sucede es que durante la ejecución, el objeto puede corresponder a alguna subclase del objeto declarado. Y ahí es donde viene el polimorfismo. Es decir, el punto P, en lugar de ser un punto normal, puede ser un punto 3D. ¿Ok? Puede ser un punto 3D. Puede ser cualquiera de las subclases. Cuando yo tengo una variable de tipo de una superclase, ahí yo puedo almacenar cualquier cosa que sea una subclase. ¿Ok? Y entonces lo que pasa es que en tiempo de ejecución, ya, Java decide qué método va a ejecutar, el de la subclase o el de la superclase. Entonces eso depende si ustedes lo redefinió o no. Por ejemplo, si en una variable punto usted está guardando un punto 3D y usted dice p.distancia y esa distancia usted la sobrescribió, entonces esa distancia es la que se va a ejecutar, la de punto 3D. ¿Ok? Ahora, si usted no la sobrescribió y usted dice p.distancia, la que se va a ejecutar es la de punto. De todas maneras, ahí vamos a ver un ejemplo. Entonces, eso es lo que se llama late binding. Late binding. ¿Por qué late binding? Porque en compilación él todavía no sabe si ahí hay un punto 3D. Él solamente dice, ok, esta variable es de tipo punto, me da igual lo que esté almacenando, es de tipo punto, por lo tanto yo lo único que voy a mirar es si esa clase punto tiene el método distancia. Me da igual si hay otra clase que lo sobrescriba, me da igual. Yo solamente quiero ver si la variable punto, la clase punto tiene ese método distancia. Eso es lo primero que hace en la compilación. Listo. Él nunca enlaza un punto de distancia específico a esa variable. Él después, cuando usted ejecuta, es cuando toma la decisión de qué método ejecutar. Él dice, ¿cuál ejecuto? ¿El de punto 3D o el de punto? Porque en realidad esto es una variable de tipo punto, pero está almacenando una instancia de tipo punto 3D. ¿Ok? Por lo tanto, si punto 3D sobrescribe la distancia aquella, yo ejecuto esta otra. Y entonces eso es a lo que se le llama late binding o enlace tardío. ¿Ok? En específico es como que para cada clase, para cada superclase, si yo tengo una variable de una superclase, yo ahí puedo almacenar cualquier cosa. ¿Ya? Es decir, cualquier subclase de ella. Por ejemplo, si tengo una clase de tipo inmueble y yo tengo clase departamento, casa, parcela, lo que sea, yo puedo crear una instancia de parcela y almacenarlo en una variable de tipo inmueble. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inmueble es una superclase de parcela. ¿Ok? Entonces, como es una superclase de parcela, yo puedo almacenar algo de tipo parcela dentro de inmueble. Entonces, lo que hace Java es, ok, en tiempo de compilación, cuando usted llama algún método de parcela, él no ve como que esa variable es de tipo parcela, sino que es de tipo inmueble. Por lo tanto, si usted llama a un método que está en parcela, pero que no está en inmueble, va a dar un error de compilación. Aunque usted sepa que dentro de esa variable hay almacenada una parcela, pero está almacenada en una variable de tipo punto. Perdón, de tipo inmueble.
Por lo tanto, a pesar de que está almacenada, de que es una parcela, está almacenada en algo de tipo inmueble, por lo tanto solamente puede tener acceso a los métodos como inmueble. ¿Ok? Es decir, de alguna manera usted le está diciendo allá, mira, esta parcela trátamela como un inmueble. Es decir, que tenga acceso a todos los métodos de tipo inmueble, pero no va a tener acceso a los de tipo parcela porque simplemente yo le dije que era un inmueble por ahora. ¿Ok? Y a eso se refiere el polimorfismo. A ver, una utilidad que yo le veo a esto es que, por ejemplo, muchas veces nosotros queremos tener un arreglo de varios tipos y ustedes saben que Java no permite tener un arreglo de varios tipos. Por ejemplo, su arreglo puede ser de alumnos o de profesores o de entero o de string, ¿ok? Pero no puede tener string, entero, profesores, alumnos, no puede tener esa variedad como pasa con las listas de Python. Entonces, una cosa que me puede resolver el polimorfismo es que, por ejemplo, si yo quiero tener un arreglo donde puedan haber casas, departamentos, parcelas, todas esas cosas sin importar el tipo, yo puedo decir, está bien, voy a tener un arreglo y mi arreglo va a ser de inmuebles. ¿Ok? Y entonces como mi arreglo va a ser de inmuebles e inmuebles es una superclase de casa, departamento y parcela, yo en ese arreglo voy a poder almacenar todo lo que es casa, departamento y parcela. ¿Ok? Ahora la dificultad de esto es que a cada una de estas instancias solamente voy a poder acceder a sus métodos que forman parte de la superclase parcela. ¿Ok? Es decir, si en el departamento yo tengo un get piso, por ejemplo, get piso o get torre, y un inmueble no tiene por qué tener get piso, ¿ya? Yo no puedo llamar al get piso en ese arreglo, porque yo estoy diciendo que todas las instancias que almacene las vea como inmueble. Por lo tanto, inmueble no tiene get piso. Departamento sí, y aunque esta instancia ustedes sepan que es un departamento, no pueden hacerle get piso porque la están tratando como un inmueble. ¿Ok? Eso es súper importante que lo entiendan. Ok, en Java todas las variables son polimórficas. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo una superclase que es object. Entonces, si yo quiero un arreglo, quiero una variable que almacene cualquier tipo de clase, yo puedo poner object O y que eso sea igual a alumno A. O que sea igual a figura F. O a lo que sea. Porque recuerden que dijimos que por definición todas las clases heredan de object. Y si yo pongo que una clase hereda de otra, esa otra clase va a heredar de otra, va a heredar de otra, y en algún momento van a llegar a object de nuevo. Por lo tanto, todo lo que esté en object está en todas las demás. Entonces yo puedo crear una variable de tipo object y a eso asignarle cualquier cosa. De hecho, puedo tener un arreglo de tipo object y asignarle cualquier cosa también. ¿Ok? Entonces, una variable de cierta clase puede mantener variables, puede mantener valores de cualquiera de sus subclases. ¿Ya? Es decir, puede mantener valores, pero ustedes no van a poder acceder a ellos a no ser que hagan un casteo. Y después vamos a hablar un poquito de eso del casteo. Pero por ahora, entender eso. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Por ahora, la teoría, ¿se entiende por qué es necesario el polimorfismo y en qué momentos nos es útil? Hasta ahora, ¿se entiende? ¿Me pueden dar un feedback por el chat o algo? A ver, si no se entiende, ¿me pueden decir qué parte no se entiende? A ver, chicos, para que nos entendamos necesito comunicación. Ok, voy a asumir entonces que entienden todo. Ya, ejemplos. Tienen dos clases, una relación subclase-superclase, con un único método que se sobrescribe en la subclase. ¿Ok? Tengo una clase A, tengo una clase B, y la clase B hereda de la clase A y sobrescribe el método callMe que está en la clase A. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí tengo la clase A que tiene el método callMe y lo único que imprime es estoy dentro del método callMe de la clase A.
¿ya? Y aquí lo único que imprime, estoy dentro del método callMe de la clase B. Entonces B hereda de A y está sobrescribiendo el método callMe de la clase A. Entonces, ahí tenemos que ver en el main, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo creo algo polimórfico? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Ok? Acá, como yo les decía, creo una variable de tipo A, ¿ok? Pero no estoy guardando algo de tipo A en esa variable, sino que estoy guardando una instancia de una subclase. Es decir, B es una subclase de A. Eso lo podemos ver acá. B es una subclase de A. Por lo tanto, si yo tengo una variable de tipo A, ahí yo puedo poner cualquier cosa. Bueno, puedo poner algo que sea de tipo A, por supuesto, pero también puedo poner cualquier otra cosa que sea de algún tipo de sus subclases. ¿Por qué? Porque todas sus subclases van a tener lo mismo que tiene A y otras cosas más. ¿Ok? Por lo tanto, ahí como B es una subclase de A, yo en A puedo almacenar algo que sea de tipo B, como lo están viendo acá. Y precisamente eso es el polimorfismo, de que yo en una variable de tipo X puedo almacenar cualquier cosa de tipo de alguna subclase. ¿Ok? Entonces, eso es súper útil. Ahora, lo que pasa es que si yo digo A punto y yo en B, imagínense que yo tuviera en B un callme 2. Yo aquí no podría decir A.callme 2, a pesar de que yo sé que esto es una instancia de tipo B, ¿ok? A pesar de que yo sé que esto es una instancia de tipo B, yo no podría acceder a callme 2 porque lo estoy almacenando en algo que es de tipo A. Por lo tanto, en esta variable de tipo A, solamente voy a poder tener acceso a las cosas de tipo A. ¿Ok? Por lo tanto, ahí solamente puedo tener acceso al callme o a cualquier método que esté en el tipo A. Que como B es subclase de A, va a tener todo lo que tenga A. ¿Ok? Entonces, aquí A pertenece a la clase A mayúscula, se ha almacenado una referencia a una instancia de la clase B mayúscula en ella, y A.callme va a invocar a callme en la clase B. Esto es lo que yo les decía. En tiempo de compilación, por ejemplo, cuando yo tengo A.callme, en tiempo de compilación lo que hace Java es que dice, ok, esta variable A, ¿de qué tipo es? Es de tipo A mayúscula. Ok, entonces, A.callme, tengo que ver si esa clase de tipo A mayúscula tiene el método callme. Entonces Java revisa la clase A mayúscula y dice, sí, hay un método callme. Pero fíjense que ese no es el que se va a ejecutar, pero a Java no le interesa por ahora cuál es el que se va a ejecutar. Solamente le interesa de que la clase A tenga ese método, ¿ya? Entonces, si tiene ese método, listo. Ahora, si yo llamo a algo que está dentro de B, por ejemplo, un callme 2 que está definido dentro de B, lo que dice Java es, ok, no me importa si esto es una instancia B, no me preocupa eso, lo que me interesa es el tipo de esta variable A, es A mayúscula, por lo tanto voy aquí a mayúscula y digo, ok, callme 2, ¿tienes algún callme 2? No, no tengo ningún callme 2. Bueno, error de compilación. Y esto tendría aquí un error de compilación. ¿Ok? Entonces, eso es el primer paso. Luego, cuando yo ejecuto el código, ahí es cuando aparece el late binding, ¿ok? Que es cuando ya Java decide a qué callme tiene que llamar. ¿Ok? Entonces, ya en tiempo de ejecución, ahí Java sí dice, ok, yo sé que A, esta variable es de tipo A mayúscula, pero en realidad lo que está almacenando es algo de tipo B mayúscula, pero ya esto es en tiempo de ejecución. Entonces, B mayúscula sobrescribió este método de A, entonces voy a B mayúscula, sí lo sobrescribió. Ah, ok, entonces voy a ejecutar el de B mayúscula. Si no lo sobrescribió, si aquí no hay ningún callme, ya, pero él hereda de A, entonces lo que hace es que dice, ok, B mayúscula lo sobrescribió, no, ah, ok, entonces voy a ejecutar el de A mayúscula. Y listo. Ok, entonces ahí lo que se imprime es inside best call me method. Ok, imprime este, porque sobreescribe de arriba. Ya, entonces el polimorfismo es uno de los mecanismos más poderosos que ofrece la orientación objeto. Junto con la herencia, yo creo que son súper potentes. Ya, para soportar la reutilización de código y la robustez. Ok, es que hay muchas veces que les va a pasar de que de pronto ustedes quieren tener acceso a muchas variables, pero solamente necesitan acceder a los métodos de su superclase. No necesitan tratar, por ejemplo, necesitan hacer algo con un terreno, un departamento, una parcela, pero
o una casa, pero no les interesa como las cosas particulares, simplemente les interesa la dirección, o les interesa saber el residente, el dueño, ¿ya? Y eso lo tienen todos los inmuebles, no necesariamente una parcela, un departamento, son cosas que comparten todos los inmuebles, por lo tanto, ustedes pueden tener un arreglo de inmuebles y hacer algoritmos sobre esos inmuebles sin importar las cosas específicas, ¿ok? Entonces, fíjense que si ustedes en un método, que esto es otra cosa que es súper importante del polimorfismo, si ustedes en un método ponen, ok, yo como parámetro de este método voy a recibir un departamento, ok, y quiero que me dé la dirección de ese departamento, este método, te da la dirección, ok, entonces voy a hacer lo mismo para casa, voy a hacer lo mismo para, ¿cómo se llama? Para parcela, ok, entonces yo te paso la clase y tú me dices cuál es la dirección. Ese es el método. Ahora, tendría que hacer un método para casa, uno para parcela y uno para departamento. Ahora, sin embargo, si yo hago un método que reciba un inmueble y devuelva la dirección, fíjense que a ese método yo le puedo pasar tanto una casa como un departamento, como lo que sea. ¿Ya? Le puedo pasar cualquier subclase de inmueble. Entonces eso es súper útil también. Tener como métodos que reciban la superclase. ¿Por qué? Porque si yo pongo que recibe la superclase, entonces por ese parámetro yo voy a poder pasarle cualquier subclase. Y no voy a tener que definir un método diferente para cada una de las subclases. ¿Ok? De hecho, así es como funciona el toString. El toString recibe un object. Por eso mismo, como para que pueda... El punto equals, perdón. El punto equals recibe un object. Para que yo pueda pasarle cualquier cosa. ¿Ok? Para que no sea solamente de... Porque si no yo tendría que definir un punto equals para cada una de las clases diferentes y no podría heredarlo de object, porque si sobrescribes de object, el de object está esperando un object y los demás están esperando otra cosa. Pero como todo el mundo hereda de object, ese punto equal, yo le puedo pasar cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, lo que sucede es que al yo pasarle cualquier cosa, ese cualquier cosa se va a ver como object dentro de ese método. Por lo mismo que decíamos acá, que cuando ustedes tienen una variable de tipo inmueble, aunque estén almacenando algo de tipo departamento, no pueden acceder a las cosas que son particulares de un departamento, sino que van a poder acceder solamente a las cosas de inmueble. Ahora, eso tiene arreglo con una cosa que se llama casteo, pero con el casteo hay que tener alto cuidado. Lo vamos a hablar ahora. Entonces, lo otro es que el ambiente de programación proporciona un gran número de clases, las que pueden ser adaptadas mediante la herencia a las necesidades de una aplicación en particular. Eso pasa mucho en Java, que hay clases que ya están implementadas. Por ejemplo, está la interfase de lista. Hay muchas otras clases que están ya en la librería de Java que ustedes simplemente pueden heredar de ellas. Y después hay métodos, por ejemplo, hay métodos que están esperando algo que cumpla la interfaz de lista. Entonces da igual la clase que sea, yo puedo pasar cualquier cosa que cumpla la interfaz de lista, yo puedo pasarlo por ahí. ¿Por qué? Porque es de polimorfismo. Entonces son métodos que ya están implementados. Y dicen, ok, para este método yo solamente necesito necesito que la clase cumpla, que tenga este método y este método. Si tienen esos métodos, listo. Lo único que tienes que hacer es implementarlo y se la puedes pasar a este método y ya estamos ready. A ver, me explico. Me explico. Digamos que yo tengo un sistema bancario, ¿cierto? A ver, dame un segundo. Ya, yo tengo un sistema bancario donde tengo cuenta bancaria. Cuenta bancaria y luego de ella heredan cuenta ahorro y cuenta corriente. ¿Ok? Pero yo tengo un método que yo implementé y se llama... No sé... ¿Cómo le podemos llamar? No sé. Get hist. Es decir, obtener el historial. ¿Ya? Yo tengo un método que se llama getIst y recibe una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria C. ¿Ok? Entonces el getIst, digamos que devuelve un string, ¿ya? Y tiene una implementación.
Entonces esa implementación lo único que hace es que le pide get transactions a C, get transaction, ya, y luego itera por esas transacciones y las concatena a un string que luego lo retorna, digamos eso, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo aquí paso una cuenta de ahorro, va a funcionar, porque getTransaction digamos que está dentro de esta clase. Ya, dentro de esta clase yo tengo un método que se llama getTransaction. Ok, entonces cuando yo llamo a getTransaction va a funcionar porque yo le puedo pasar esto aquí por polimorfismo. Aunque C sea de tipo cuenta ahorro, ya aquí lo estoy tratando como cuenta bancaria. Y como tiene getTransaction va a funcionar. Y cuenta corriente, lo mismo, también se lo puedo pasar a este método. Ahora, lo interesante de esto es que después yo puedo decir, ok, el banco hizo un acuerdo con cierta empresa y va a lanzar una cuenta nueva para los clientes de esa empresa. Entonces a esa cuenta le voy a llamar cuenta X. ¿Ya? Y la cuenta X también va a heredar de cuenta bancaria e implemento la cuenta X. Listo. Entonces, al yo heredar de cuenta bancaria, todos estos métodos que reciben cuenta bancaria me van a servir automáticamente para mi cuenta. Ya, me van a servir automáticamente para mi cuenta. Entonces, simplemente puedo implementar las cosas diferentes acá y sin hacer mucho más, yo puedo pasar las cosas a estos métodos. ¿Ya? Y eso es súper útil. Por ejemplo, en Java hay una interfase que se llama list, ¿ok? Que es como la interfase que todas las colecciones, no me acuerdo si se llama list o se llama collection. A ver, parece que es collection. Pero bueno, lo que quiero que les quede claro es que con este interface, todo lo que son colecciones, entiéndase por listas, conjuntos, lo que sea que almacene más de un dato, yo puedo poner que implementa este interface. ¿Ok? Que implementa este interface. Yo puedo de pronto implementar algo, qué sé yo. Yo digo ya, me voy a inventar una nueva estructura de datos que se va a llamar conjunto X, ¿ya? Va a llamarse conjunto X, voy a decir que esto es una clase. Va a llamarse conjunto X. Y voy a decir que implementa esto. Las interfaces no se heredan, no se pone extends. No se pone extends. Extends es para heredar entre clases. Cuando tengo un interface es implements. ¿Ok? Pero básicamente es parecido. Ahora, la diferencia es que una interfaz solamente tiene declaraciones de ¿cómo se llama? De funciones. Entonces, cuando yo pongo implements, todos los métodos que hay aquí en collection, yo tengo que implementarlos. Sin embargo, cuando pongo extends, muchas veces hay métodos que están en la clase padre que ya vienen implementados y no tengo que implementarlos. Pero sin embargo, cuando estoy implementando un interface, sí tengo que implementar todos los métodos que hay ahí. Entonces ahí, qué sé yo, conjunto X, implemento colección y no sé qué. Ahora, hay muchos métodos en Java que reciben una colección. ¿Entiendes? Digamos que yo tengo una función 1 en la librería de Java que lo que recibe es una colección. Algo que cumpla con la interfase de colección. ¿Ok? Y entonces aquí yo, en esta función, yo recibo una variable de tipo collection. Entonces, gracias al polimorfismo, yo puedo crear aquí una variable del tipo que yo acabo de definir acá, conjunto X, no, perdón. Aquí yo puedo decir una variable de tipo collections C va a ser igual a un new conjunto X, ya, no sé si le paso algo al constructor o lo que sea, y entonces, gracias al polimorfismo, yo implemento esta clase y listo, entonces ya todos los métodos que reciben una colección pueden trabajar directamente con mi clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora si yo tengo func1 y le paso mi variable, me va a calcular lo que sea de ese conjunto. ¿Ok?
Entonces eso, es como que me permite reutilizar muchos códigos que ya están, porque si no, fíjense que si no existiera esto, yo tendría que tener esta función para cada una de las clases. Y cuando creo una nueva clase, por ejemplo, como conjunto X, entonces tendría que crear la misma función, pero ahora en vez de recibir un tipo de variable lista, tendría que recibir un tipo de variable conjunto X. Entonces como que tendría que repetir el mismo código para todas las clases nuevas que voy creando. Entonces, gracias al polimorfismo, yo puedo poner aquí que hay una función que recibe una superclase y entonces, heredando de esa superclase, ya yo directamente puedo ocupar una instancia de mi clase para pasárselo a todos esos tipos de métodos. Ok, entonces, antes de terminarle, igual les quería comentar algo. Les quería comentar algo que parece que aquí no lo vimos. Por ejemplo, cuando yo tengo el equals, ¿cierto? El equals que hereda, que esto es otra cosa bien importante del polimorfismo. Digamos que yo estoy sobreescribiendo el equals. Recuerden que el equals viene de object, por lo tanto lo estoy sobreescribiendo de object. Y como viene de object, lo que recibe acá es un object. ¿Ok? Entonces, este equals recibe un object. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo aquí estoy dentro de mi clase estudiante. Ahora, aquí no es estrictamente necesario, pero igual es una buena práctica poner acá arriba override, ¿ok? Si no lo ponen igual va a funcionar, pero ponerlo es una buena práctica porque le da la sensación al programador, es decir, de una sola mirada ya el programador sabe cuáles son las clases, los métodos que vienen de otras clases y cuáles son los métodos particulares de mi clase. Entonces, aquí, bueno, aquí hay más cosas, pero bueno, este es el que estoy sobreescribiendo. Entonces, aquí es equals. Equals. Ok, entonces, lo que pasa es que, claro, cuando yo comparo el object con mi estudiante actual, yo sé que cuando me digan estudiante.equals, lo que me van a pasar aquí entre paréntesis va a ser un estudiante. Entonces yo no quiero tratarlo como un object, porque fíjense que ahora lo que yo quiero hacer es, qué sé yo, si dos estudiantes son iguales y tienen el mismo root. Entonces yo quiero poder decir, ok, pongamos que esto tiene una variable interna que se llama root y es de tipo string. Entonces yo quiero de alguna manera retornar eh, this.getRoot. Esto me va a devolver un string. Recuerden que el string tiene un punto equals que ya está implementado. Entonces le digo getRoot y a ese root que me devuelva tiene que ser equals al root del parámetro que me están pasando. ¿Ya? Bueno, ahí cierro paréntesis, punto y coma. Ahora, ahí hay un problemita. Ahí hay un problemita. Un pequeño problema, ¿cierto? No sé si lo ven. Voy a ponerlo acá abajito para que lo vean mejor. Es decir, aquí yo tendría. ¿Qué problemita hay ahí? Según lo que hemos estado viendo de polimorfismo. ¿Esto funcionaría, este método? Es decir, aquí yo estoy tomando el root de la instancia actual. ¿Este método funcionaría? ¿Qué creen ustedes? Aquí creamos una instancia de estudiante con los parámetros root, nombre, etc. Y aquí creamos otra instancia de estudiante. E2. Lo mismo.
con ciertos parámetros. Entonces, si yo quiero saber si esos dos estudiantes son iguales, yo lo que hago es E1 punto equals y le paso E2. Que es precisamente estoy llamando a este método que sobrescribí acá. Que si no lo sobrescribo, lo que va a llamar es al equals de object. Porque recuerden que, aunque ustedes no pongan nada acá, esto va a heredar de object. Ok, entonces, ¿ustedes creen que esto funcionaría? Este equals con este de acá. Ya, ¿por qué? ¿Sí? Exactamente, Miguel, exactamente. Esa es la respuesta que estaba esperando, exacto. Precisamente por eso. Porque esto del polimorfismo, es decir, cuando ustedes, fíjense que aquí yo le estoy pasando una variable de tipo estudiante, ¿cierto? E2 es de tipo estudiante, por lo tanto, cuando yo se lo paso acá, él lo admite por el polimorfismo, él dice, ok, tú me estás pasando un estudiante, pero aquí yo espero un object, pero el object es una superclase de estudiante, por lo tanto, no te voy a dar problema por polimorfismo, yo te voy a dejar que tú me pases un estudiante donde yo espero un object. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ahí no fallaría y entraría todo bien. Ahora, lo que sucede es que Java te dice, ok, yo te dejo que tú me pases un estudiante por object, pero después en el código tienes que tratarlo como object. No lo puedes tratar como estudiante porque yo te lo pasé por object, entonces ahora haz como que es un object. ¿Entiendes? Es como, qué sé yo, tú quieres pasar una mascota a, digamos, a una fiesta de mascotas donde solo admiten perritos y gatos. Pero pucha, resulta que tú tienes un carnero, un cordero, ¿ok? Entonces tú tomas el cordero y dices, ok, yo voy a disfrazar mi cordero de perro y lo voy a entrar a la fiesta. Entonces ya está bien. Tú tomaste a tu estudiante, lo disfrazaste de object y lo pasaste a la fiesta. Entonces aquí adentro está tu estudiante en la fiesta, pero disfrazado de object. Es decir, entró tu cordero, entró a la fiesta, pero disfrazado de perrito. Entonces aquí tú no puedes decirle al cordero dentro de la fiesta, oye, ladra. Porque entonces te van a decir, espérate. No, tú no puedes ladrar porque perdón, ladra no, muge, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los corderos? Bueno, no sé, ahí después busco qué hacen los corderos. Pero bueno, ustedes entienden, que hagan el ruido que hacen los corderos. Y acá dentro de la fiesta dicen, no, espérate, tú no puedes hacer eso porque acá dentro solamente ladran o maullan, aquí solo hay perritos o gatitos, ¿ok? Entonces, es lo que pasa acá. Acá usted está bien, pasó un estudiante, pero lo pasó como object. Por lo tanto, acá dentro, ese object tiene que ser tratado como object. No pueden pedirle getRoot, por ejemplo, porque un object no tiene un getRoot. El getRoot es algo propio del estudiante. Entonces, pero no se preocupen, hay solución para eso. Es decir, si su cordero entró a la fiesta, ¿ya? Y lo dejaron pasar, entonces usted de alguna manera puede decir, ya mira, quítate el disfraz, sé cordero, sé tú mismo, sé libre, sin prejuicio. Ya estás dentro de la fiesta, da igual, ya pasaste, entonces ahora ya puedes ser un cordero. Listo, eso acá en programación también se puede hacer. Hay una cosa que se llama casteo, ¿cierto? Que usted puede decir, mira, yo sé, igual hay que tener cuidado con eso, pero usted puede decir, mira, yo sé que esta variable es de tipo estudiante. Es de tipo estudiante. Por lo tanto, me da igual todo. Yo voy a crear aquí una variable de tipo estudiante que se va a llamar E. Y voy a decir que va a ser igual a O. Pero le voy a decir a Java ahora, mira, ¿sabes qué? O, yo sé que es un object, pero trátalo como estudiante. Entonces ahí lo que va a pasar es que Java, esto se llama casteo. Java va a confiar en usted como programador. Y Java va a decir, mira, ese object que está ahí, yo voy a confiar que es un estudiante y lo voy a tratar de convertir en estudiante. Y si es estudiante, listo. Todos felices y contentos. Si no es estudiante, te voy a lanzar un error y una alerta más grande que tu pantalla. ¿Ok? Entonces por eso hay que tener harto cuidado con estas cosas. Casi siempre lo que se hace es que acá se hace un chequeo primero, que si O es estudiante,
haga esto, si no, retorne false, ¿entiendes? Porque es como que estoy comparando un estudiante con otro tipo de clase, entonces cuando estoy comparando un estudiante con otro tipo de clase, lo doy como falso. Entonces eso es lo que generalmente se hace. ¿Ya? En Java hay una cosa que se llama instance of. Instance of, ¿ok? Que con instance of ustedes pueden saber si una variable es de algún tipo o no. Entonces aquí ustedes pueden poner o instance of estudiante, y si eso le da true, entonces ejecutan esto. Si no, lo que hacen es que retornan falso. Porque si no es un estudiante, entonces no puede compararlo con un estudiante. Y así es como generalmente se hacen los puntos equals. Pero bueno, aquí, para simplificar un poco esto, lo que vamos a hacer es asumir de que siempre me van a pasar un estudiante y no me van a pasar ninguna cosa rara. Y por lo tanto aquí yo puedo castear a estudiante. ¿Ok? Ojo, para yo castear una variable a algún otro tipo, ese tipo tiene que ser una subclase de esa variable. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo si tengo un inmueble, yo puedo castearlo a departamento o puedo castearlo a casa. ¿Ok? Pero no puedo castearlo a círculo. Porque círculo no es una subclase de ¿cómo se llama? De inmueble. ¿Ok? Ahora, ahí hay que tener cuidado porque si yo lo casteo a departamento y en realidad lo que me pasaron fue una casa, me va a dar un error súper grande. Entonces, cuidado ahí. Entonces aquí sí, por ejemplo, yo digo, mira, ya, confía en mí, ese object que te van a pasar ahí es un estudiante, por lo tanto, convierte al estudiante y guárdamelo acá. Y entonces aquí ahora sí, después de este casteo, yo puedo hacer esto. Y listo, y ahí funciona. ¿Ok? Entonces, esto se lo estoy mostrando en el equals, pero en realidad eso lo pueden hacer en cualquier parte del código. Cuando ustedes tienen un arreglo, incluso pueden crear una variable de tipo string que sea tipo, ¿ya? Que se llame tipo, y ahí tener como el tipo de clase que es. O simplemente hacerlo con el instance of, que es como lo más limpio que hay. Ahí si quieren después investiguen qué cosa es el instance of, pero por ejemplo, si ustedes tienen un inmueble, ese inmueble pueden ver de qué cosa es instancia. Si es instancia de casa, de departamento, si es instancia de parcela o lo que sea. Y la otra opción es que, por ejemplo, dentro de un inmueble, ustedes tengan una variable que se llame tipo y sea de tipo string, y ahí almacenen, no sé, casa o departamento, parcela. Y entonces, cuando ustedes vayan a castearlo, lo primero que hagan sea, oye, si el tipo del inmueble es casa, castea la casa. Si el tipo del inmueble es departamento, castea los departamentos. ¿Ya? Entonces, eso es otra opción para hacerlo. Aunque la versión más limpia, sin tener que agregar ninguna variable extra ni nada, es el instance of, que está precisamente para eso y está optimizado para eso. Entonces, nada, básicamente eso es lo que tiene que ver con polimorfismo. No sé si tienen alguna otra duda. Si no tienen ninguna otra duda, entonces dejamos la clase acá. Que estén súper bien, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Y todo el que pueda, que vaya a votar, que son súper decisivas estas elecciones. Ok, chao, chao.